Pobreza, desesperación, violencia, caos. En una Italia sin rumbo, sumida en revueltas de campesinos y obreros que claman por la revolución comunista, la violencia es la única ley. En una Italia que, a pesar de formar parte de los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, vio sus aspiraciones territoriales y económicas frustradas, la victoria mutilada dejó un sabor amargo, avivando el resentimiento y la sensación de traición. En una Italia donde la violencia era la moneda de cambio más común, donde la voluntad se imponía a base de golpes, disparos y asesinatos. En una Italia reunificada hacía varias décadas, el Risorgimento, el resurgimiento de la gloria pasada de Roma, parece una promesa incumplida. La nación que un día dominó el mundo bajo el estandarte del Imperio Romano, se ve ahora pequeña y fragmentada. En esa Italia, lo que comenzó como un joven socialista renegado, Benito Mussolini terminó convirtiéndose en el líder de un movimiento que cambiaría la historia del siglo XX. A través del populismo, un carisma casi mítico y una relación indivisible con el uso desmedido de la fuerza, convenció a miles de compatriotas de que solo él podía restaurar el orden, proteger a las clases más bajas y frenar la marea roja soviética con un movimiento político igual de violento y revolucionario: el fascismo. El 29 de julio de 1883, en la humilde aldea de Dobbia di Predapio, en la región de Emilia-Romagna, nació Benito Amilcare Andrea Mussolini. Andrea, como Andrea Costa, fundador del Partido Socialista Revolucionario de Romagna. Amilcare, como Amilcare Cipriani. Patriota, aventurero, socialista y ferviente anarquista. Benito, como Benito Juárez. Revolucionario también, y primer indígena que ocupó la presidencia de México. Su madre, Rosa Maltoni, era una maestra devota y católica, disciplinada y amante del conocimiento. Creía que la educación era el mejor camino para salir de la miseria y mejorar la sociedad. Por el contrario, su padre, Alessandro Mussolini, era un herrero y un ferviente socialista, anticlerical y revolucionario. No creía en Dios y despreciaba tanto el catolicismo como la autoridad, y veía la lucha política como una batalla constante. Sus ideas estaban impregnadas del marxismo, anarquismo y nacionalismo. Benito creció entre estos dos mundos opuestos, la fe y la educación de su madre y la rabia y rebeldía de su padre, de quien aprendió que era mejor pisar que ser pisado, algo que no dudó en emplear si era necesario a lo largo de toda su vida. Alessandro creía que el gobierno debía controlar el modo de producción, las condiciones de trabajo para mejorarse y el apoyo de la creación de una sociedad dirigida por la clase obrera. Alessandro educó a su hijo con personajes revolucionarios como Karl Marx, anarquistas como Carlo Cafeiro y Mikhail Bakunin, el autoritarismo militar de Garibaldi y el nacionalismo de Mazzini. Aunque decidió estudiar magisterio siguiendo los pasos de su madre, la influencia de su padre fue determinante en la formación de su carácter. Desde joven, Mussolini se destacó por su actitud desafiante, su descaro y un espíritu irreverente. Su visión del mundo estaba marcada por la exaltación del coraje y la fortaleza, junto con una firme creencia en la supervivencia del más fuerte, tanto a nivel personal como social. Estas ideas, heredadas de su padre, se convirtieron en pilares fundamentales de su pensamiento y terminarían influyendo en el desarrollo del fascismo. Desde muy joven se ganó una reputación de niño problemático, con frecuentes enfrentamientos con compañeros y maestros. Fue expulsado de la escuela por herir a otro alumno con una navaja en una pelea. Cuando continuó sus estudios en Forlimpopoli, su carácter conflictivo le costó ser relegado a alumno externo, aislado del resto. Influenciado por su padre, se unió al PSI, Partido Socialista Italiano, cuando contaba con 17 años. Con los estudios terminados, se trasladó a Lausana, donde se inscribió en el sindicato de albañiles y obreros. Luego fue nombrado secretario y publicó su primer artículo en el periódico L'Avvenire del Lavoratore, El porvenir del trabajador. Al cumplir la edad necesaria para entrar al servicio militar obligatorio, Benito huyó a Suiza, moviéndose entre ciudades y trabajando de forma temporal, pero su activismo le trajo problemas con las autoridades, que le llevaron a ser encarcelado y expulsado 2 veces del país.
primero en 1903 por agitador socialista y al año siguiente por falsificar su permiso de permanencia. Durante estos 2 años conoció a muchos socialistas y anarquistas que le ayudaron, entre ellos miembros del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso de Lenin, que se escindiría en las facciones de bolcheviques y mencheviques. Colaboró con periodistas en diarios locales de corte socialista y estudió en la Facultad de Ciencias Sociales de Lausana. Por esta época se alineó con el ala revolucionaria del PSI y mostró su mayor cercanía ideológica con el sindicalismo revolucionario, una corriente de izquierda radical que aspiraba a instaurar la dictadura del proletariado. Suiza supuso un fenomenal adiestramiento revolucionario, tanto desde el campo teórico a base de variopintas lecturas y apasionadas conversaciones políticas, como desde el práctico, ya que significó la primera puesta en escena de aquel prometedor jovenzuelo predicando la insurrección obrera y realizando labores de agitación política. Íñigo Bolinaga, breve historia del fascismo. En noviembre, Víctor Manuel III, rey de Italia, para honrar el nacimiento de su heredero, proclamó una amnistía para todos los hombres que habían evadido el servicio militar obligatorio. Gracias a esto, Benito regresó a su patria y se alistó al ejército, siendo asignado al 10º Regimiento de Bersaglieri en Verona, donde destacó como un soldado disciplinado y cumplidor. Al año siguiente murió su madre a causa de una meningitis. A pesar de tener a su padre como referencia, Benito estaba muy unido a su madre, y cuando estableció su régimen, Rosa fue elevada a los más altos honores, haciendo que representara el ideal de mujer italiana. En 1930 se celebró una ceremonia en su honor, para honrarla como una gran educadora y madre gloriosa. Además, su tumba en Predapio era visitada como última etapa de un itinerario oficial programado por el régimen para exaltar su figura y la de Mussolini. Al finalizar su servicio militar, recibió una carta de recomendación de sus superiores, elogiando su conducta. Intentó ejercer como profesor de francés, italiano, historia y geografía, pero su temperamento y su pasión política lo alejaban de la enseñanza. Se involucró en huelgas agrícolas y manifestaciones socialistas en su tierra natal, lo que le costó varias detenciones. En 1909 se trasladó a Trento, entonces bajo dominio del Imperio Austrohúngaro. Su retórica incendiaria contra el régimen austrohúngaro lo llevó a la cárcel, y poco después a su expulsión de la ciudad. Ese mismo año publicó su primera novela, Claudia Particella, la amante del cardinal Amaduzzo, una feroz sátira anticlerical. También inició su relación con Rachele Guidi, quien se convertiría en su esposa. En 1911 se opone con vehemencia a la guerra de Libia, organizando junto a sus compañeros de partido una batalla campal en Forli. Sin embargo, sus razones no coinciden del todo con las del PSI. Más que denunciar la guerra imperialista, critica la humillación nacional. Fue condenado a 1 año de cárcel, pero su fama dentro del socialismo creció. Mussolini destaca como un hombre muy vehemente. Imprime una fuerte dosis de pasión en todo lo que lleva a cabo, a veces rozando lo histriónico, y eso gusta mucho dentro del partido. Los dirigentes creen haber descubierto en él a un auténtico diamante en bruto, un hombre carismático, directo, brutal incluso, pero sobre todo cercano, un militante entregado, capaz de conectar con el pueblo de una manera efectiva y natural. Íñigo Bolinaga, breve historia del fascismo. Al salir de prisión se convirtió en editor de Avanti, el órgano oficial y más importante del Partido Socialista Italiano, desde donde promovió huelgas y revueltas obreras. En esta época aún se consideraba un socialista ortodoxo, aunque empieza a mostrar una dicotomía entre lo nacional y lo social, que lo acerca al sindicalismo revolucionario. Se declara internacionalista, pero sueña con una Italia fuerte y solidaria. La influencia del joven socialista crece tanto en las bases como en la dirección del partido, lo que le permite acceder al comité ejecutivo, consolidándose como el líder de facto de la corriente más radical del socialismo, y en el tercer hombre más importante dentro del PSI. El ala más radical del Partido Socialista se había extendido, acusándolo de moderado, y resurgió como un nuevo partido, Unión Sindical Italiana, USI. Su objetivo era claro, ampliar su influencia entre las masas trabajadoras y convertirse en la base de un futuro gobierno obrero que eliminaría por completo los partidos políticos, incluido el socialista. Sin embargo, el USI nunca logró adquirir una presencia decisiva en la sociedad italiana. Aunque Mussolini compartía gran parte del ideario de la USI, se mantuvo dentro del Partido Socialista para liderar la corriente radical, la cual consiguió que se impusiera sobre la reformista dentro del PSI.
un hecho que incluso Lenin destacó. No en vano Lenin estaba convencido de que la revolución solamente llegaría a buen término si la llevaba a cabo un pequeño grupo de revolucionarios profesionales, una teoría ciertamente elitista que Mussolini compartía y que Lenin impuso, no sin problemas, dentro del bolchevismo. En este sentido, ninguno de los dos confiaba en las masas, a las que consideraban muy maleables y tan fáciles de dirigir hacia la revolución como hacia la reacción. Además, Mussolini, como Lenin, manifestaba un ardiente deseo de confrontación violenta contra el sistema burgués, en clara contraposición a un socialismo reformista que despreciaba, algo que Lenin no podía sino aplaudir ya que era, precisamente, lo que estaba haciendo dentro de su partido, aislando a la facción menchevique para marcar con sus agresivas teorías de lucha al otro sector. Íñigo Bolinaga, breve historia del fascismo. Mussolini no fue un simple político, fue un personaje que él mismo interpretaba cada día ante el pueblo italiano, un símbolo, una construcción teatral de sí mismo. Se vestía como emperador moderno, hablaba como un general en campaña, posaba como un dios del pueblo. Aparecía montado a caballo, en tractor o blandiendo espadas romanas, según exigiera la escena. Le obsesionaba la imagen, el gesto, el efecto. No hablaba, declamaba, no gobernaba, representaba. Cada aparición pública era una puesta en escena cuidadosamente coreografiada, donde él siempre ocupaba el centro del escenario. Su forma de actuar no tenía nada de casual, usaba el cuerpo, la mirada, el silencio. Sabía cómo posar, cómo avanzar, cómo callar, y sobre todo sabía cuándo gritar. No hablaba, rugía, no convencía, imponía. Controlaba su perfil público como un actor controla su luz. Elegía cada pose con intención, en los balcones con el mentón alzado, el entrecejo fruncido, el cuerpo firme y los brazos en cruz. Se transformaba en símbolo. Su rostro inundaba carteles, periódicos, libros escolares. Su voz, amplificada por la radio, llegaba a todos los rincones del país. El duce no era un gobernante, no era simplemente el duce. Era una presencia constante, era Italia encarnada, una sombra que acompañaba al ciudadano desde la infancia. Manejaba la propaganda con instinto casi animal, era mostrado como un ser casi divino, infalible, fuerte, viril. Pero ese personaje se alimentaba del miedo. Mussolini glorificó la violencia desde sus inicios, cuando sus escuadristas, los camisas negras, recorrían las calles apaleando socialistas, quemando imprentas y forzando a beber aceite de ricino a los opositores. Para él, la violencia no era un mal necesario, era un lenguaje político legítimo, una herramienta de limpieza, de orden, de regeneración nacional. Y no se molestaba en ocultarlo, al contrario, lo celebraba. Decía que los fascistas eran, como santos armados, soldados de una nueva civilización. Justificaba los golpes, las purgas, los asesinatos, como expresiones naturales de una voluntad superior. El Estado, según su visión, debía ser total, indiscutido, temido. Y la violencia era su columna vertebral. Y esa teatralidad funcionó. No solo le sirvió para conquistar la adhesión de millones de italianos, sino que incluso sus enemigos terminaron copiándole. Porque Mussolini entendió antes que nadie el valor político de la escenificación. Mussolini nunca fue un político al uso. Sus formas y hábitos campechanos hicieron de él un líder que supo atraerse las simpatías de un importante sector del pueblo italiano. Íñigo Bolinaga, breve historia del fascismo. Pero el carisma tenía una doble cara. Tras la fachada de líder cercano y hombre del pueblo, se escondía un narcisismo voraz. Mussolini necesitaba ser amado, temido y aplaudido en la misma proporción. Su mayor temor no era la oposición, sino el silencio. No soportaba la irrelevancia. Por eso lo ocupaba todo. Los periódicos, las radios, las escuelas, los símbolos. El fascismo no era solo su régimen, era su reflejo multiplicado en millones de ojos. Él era el Estado, la ley, el ejército, la historia. Todo pasaba por su figura, por su gesto, por su aprobación. Quien le desafiaba se convertía en enemigo de la nación. Se veía a sí mismo como un elegido de la historia. El hombre destinado a resucitar a Roma, a corregir los errores del parlamentarismo, a crear un nuevo orden. Por eso no toleraba la crítica. Quien lo cuestionaba era tachado de traidor, quien lo corregía era eliminado. Mussolini no delegaba, lo acaparaba todo, el poder, la palabra, la gloria. Pero detrás del acero había fragilidad, y detrás de la épica una necesidad constante de reafirmarse. Por eso lo acaparaba todo, por eso exigía devoción absoluta.
Y por eso su caída no sería política, sino personal, trágica, teatral. Por eso gobernaba no solo con decretos, sino con silencio forzado, miedo impuesto y una estructura propagandística que debía recordarle al país, y a sí mismo, que era indispensable. Pero ningún líder lo es, y menos sobrevive a su propio mito. Mussolini tenía muchas máscaras, pero detrás de todas ellas, lo que asomaba era una sombra más profunda. No solo era un dictador de poses grandilocuentes, sino un hombre capaz de convertir el poder en culto, y el culto en represión sistemática. Su rostro, omnipresente en cada rincón de Italia, no solo pretendía inspirar, sino vigilar. Su silencio era intimidación. Su presencia constante era un recordatorio de que nada escapaba a su control. Porque mientras se mostraba como salvador, Mussolini se convirtió en carcelero de su propio pueblo. Su régimen persiguió a opositores con precisión quirúrgica, censuró periódicos, clausuró partidos, manipuló la educación desde la infancia. No quería ciudadanos, quería creyentes. La libertad no era un derecho, sino una amenaza. Y donde no llegaba la propaganda, llegaba la policía secreta, la obra, con listas, escuchas y detenciones sin juicio. La represión no fue un error ni un exceso, fue el pilar invisible del fascismo italiano. Mussolini no buscaba solamente unidad, quería unanimidad. Cualquier disidencia era descrita como decadencia, cualquier diferencia como peligro. Se construyó como un dios moderno, pero actuó como un censor despiadado. El racismo del régimen, los pactos con Hitler, las leyes antisemitas de 1938 no fueron deslices ni imposiciones externas, fueron decisiones frías, calculadas, muestra de su deriva totalitaria sin freno. En esa Italia dirigida desde los balcones, el miedo no era una consecuencia, era el lenguaje del Estado. Mussolini no gobernaba solo con símbolos, sino con prisiones, con campos de internamiento, con ejecuciones selectivas. Era un actor, sí, pero también era el autor del guión más sombrío del siglo italiano. Y cuando cayó, no fue solo por la guerra, fue porque su teatro se había convertido en una celda. Porque incluso el espectáculo más impactante no puede sostenerse si ya nadie aplaude. Para comprender cómo el Reino de Italia, que había nacido pocas décadas atrás, se había convertido en un polvorín que favoreció el surgimiento de movimientos populistas y el ascenso de Mussolini, es preciso que nos adentremos en el contexto histórico y geopolítico de la época, para desvelar la verdad que se oculta tras la persona y la leyenda. Tras varias guerras, en el año 1861 se formó el Reino de Italia, compuesto por los múltiples estados que había diseminados por toda la península, en un afán de revivir la gloria del antiguo Imperio Romano, creando para ello un nuevo nacionalismo que se reflejaba en su pasado. Los últimos en anexionarse fueron los estados pontificios, haciendo finalmente de Roma la capital del nuevo país. Poco después de la unión de Italia, estallaron los primeros conflictos internos entre el sur, más pobre y de corte republicano, y el norte, más próspero, monárquico y artífice de la formación del Reino de Italia bajo Víctor Manuel II. Aunque el norte era económicamente más desarrollado, la riqueza estaba concentrada en pocos terratenientes y burgueses, lo que generaba una profunda desigualdad. Las condiciones económicas en la Italia unificada eran precarias. Apenas había industria ni infraestructuras de transporte. La pobreza era extrema, especialmente en el sur, y el analfabetismo estaba muy extendido. Además, solo una pequeña élite de italianos ricos tenía derecho a voto, ya que este se basaba en la ley electoral que limitaba el sufragio apenas al 2% de la población. Para la época de su fundación, el Reino de Italia se configuraba como una de las mayores naciones de Europa en términos de población y superficie. Sin embargo, no podía considerarse una gran potencia debido a su debilidad económica y política. Las diferencias económicas, sociales y culturales heredadas del pasado obstaculizaban la construcción de un Estado unitario. Mientras algunas zonas se modernizaban rápidamente, sobre todo las grandes ciudades y la antigua capital, Turín, amplias regiones agrícolas y rurales permanecían en un estado arcaico. La desconfianza de las masas populares hacia el nuevo reino se tradujo en disturbios y revueltas, en especial en el sur, donde entre 1861 y 1865 se desarrolló un conflicto armado, que fue reprimido de manera violenta por el gobierno italiano.
un enfrentamiento que muchos consideran una verdadera guerra civil. Otro factor de fragilidad del reino fue la hostilidad de la Iglesia Católica hacia este nuevo país, que se agravó con la disolución de los estados pontificios y la toma de Roma en 1870, dando origen a la cuestión romana. Durante los siguientes 60 años, los papas se declararon prisioneros en el Vaticano y prohibieron a los católicos votar en las elecciones italianas. La situación solo se resolvió en 1929, con los pactos de Letrán, cuando Mussolini reconoció la independencia política del Vaticano. Para hacer frente a estas dificultades se formó la derecha histórica, agrupación política compuesta por la burguesía liberal moderada. Sus exponentes eran grandes propietarios y empresarios que gobernaron con dureza, imponiendo un Estado centralizado, eliminando la autonomía local y estableciendo impuestos sobre bienes de consumo básicos como la harina, lo que afectaba especialmente a las clases bajas. La crisis económica europea de 1873 agravó la miseria de los trabajadores y provocó las primeras huelgas agrícolas. Como respuesta, el apoyo al gobierno se redujo, y tras algo más de una década de gobierno, fue reemplazada por la izquierda histórica. El nuevo gobierno adoptó políticas proteccionistas, limitando importaciones y fomentando la industria nacional imponiendo aranceles a los productos extranjeros. Gracias a esto nacieron grandes empresas, las infraestructuras mejoraron y la producción industrial aumentó. La política exterior italiana buscó consolidar su posición internacional mediante la expansión colonial. En 1882, la compañía Rubatino adquirió la bahía de Assab, iniciando la aventura colonial en África Oriental. Bajo el reinado de Humberto I, hijo y sucesor de Víctor Manuel II, Italia formó un imperio colonial en Eritrea y Somalia. Sin embargo, su intento de conquistar Etiopía fracasó en la Primera Guerra Italo-Etíope. A finales del siglo XIX, las tensiones sociales aumentaron, culminando con la masacre de Milán, cuando una protesta por pan y trabajo fue reprimida violentamente. 2 años después, el anarquista Gaetano Bresci asesinó al rey Humberto I. Su hijo, Víctor Manuel III, lo sucedió y continuó la política expansionista. En 1911, Italia libró la guerra italo-turca, anexionándose Libia y el archipiélago del Dodecaneso, en el mar Egeo. Durante la Primera Guerra Mundial, Italia, a pesar de ser miembro de la Triple Alianza junto a Austria, Hungría y Alemania, decidió no declarar la guerra en agosto de 1914 a la Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido. Consideró que la alianza tenía un carácter defensivo y que la agresión austrohúngara a Serbia no la obligaba a intervenir. El Partido Socialista Italiano se posicionó a favor de la neutralidad, tal y como habían pactado todos los partidos obreros del mundo en la Segunda Internacional. Aquí no hay franceses ni alemanes, sino obreros explotados. No vayas a la guerra. Paz entre pueblos y guerra entre clases. Cosa que solo cumplieron los partidos rusos e italianos. Los de las otras potencias que participaban en la Primera Guerra Mundial apoyaron el esfuerzo militar de sus naciones. En un inicio, Mussolini apoyó la postura de su partido, pero pronto cambió de opinión. Guiado por figuras nacionalistas como el excéntrico poeta Gabriele D'Annunzio, al cual conoceremos en mayor profundidad más adelante, Mussolini exigía al gobierno tomar parte de la guerra que se estaba librando. Italia debía romper su alianza con las potencias centrales y unirse a la Entente, los aliados, para anexionar las ciudades y territorios donde habían italianos. En octubre publicó un artículo titulado "De la neutralidad absoluta a la neutralidad activa y operativa", en el que defendía la intervención de Italia en el conflicto. Las tensiones entre él y la cúpula del partido escalaron hasta el punto que dimitió de su puesto como director en Avanti, a lo que el PSI respondió expulsándolo del partido. Los partidarios de la guerra, entre ellos varios intelectuales italianos y los sectores más nacionalistas, ofrecieron su apoyo a Mussolini. El Partido Socialista te expulsa, Italia te acoge. Su intención, junto con las presiones en los sectores más beligerantes como Gabriele D'Annunzio, que lanzó un acalorado discurso en Quarto, cerca de Génova, llevaron al ejecutivo italiano a firmar en secreto el Tratado de Londres en 1915. En él, Italia se comprometía a entrar en el conflicto a cambio de diversas compensaciones territoriales, que incluían las regiones irredentes del norte bajo el gobierno de Austria-Hungría, así como concesiones en Asia Menor, África y Albania. Para satisfacción de los nacionalistas,
Italia se preparaba para la guerra, aunque su ejército y su población no estaban realmente preparados para afrontar semejante desafío. Decidido a demostrar su compromiso, Mussolini se alistó en el ejército y fue enviado al frente. Se unió al ejército italiano como sargento de infantería y fue enviado a combatir contra Austria-Hungría en la región del Carso y el río Isonzo, un frente montañoso y extremadamente difícil. Ascendió a cabo por méritos de guerra y participó en duros combates. En su informe militar señala: actividad ejemplar, batallador, serenidad de mente, no toma en cuenta los desalientos, celoso, regular en el cumplimiento del deber, primero en cualquier empresa que requiera trabajo y arrojo. Durante un ejercicio militar, fue herido por la explosión de un mortero y dado de baja. Durante su recuperación, escribió Trincherocrazia, un manifiesto en el que argumentaba que los veteranos de guerra debían gobernar Italia. La guerra resultó complicada para Italia, con repetidos fracasos en las batallas del río Isonzo, donde murieron más de 300.000 hombres, y una desastrosa derrota en Caporetto, en 1917. Sin embargo, en 1918, la victoria de Vittorio Veneto permitió a Italia obtener los territorios de Trentino, Tirol del Sur, Trieste y la península de Istria. Pese a estar entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial, Italia no recibió todos los territorios prometidos y se sentía traicionada por los acuerdos de paz. El poeta Gabriele D'Annunzio acuñó el término de la vittoria mutilata, la victoria mutilada. Por la arrogancia de los aliados en su trato con ella y la insatisfacción por los escasos beneficios obtenidos por la guerra. Este clima de frustración, con continuas huelgas y disturbios y las promesas incumplidas de Reino Unido y Francia, fue aprovechado por Benito Mussolini, quien, al regresar a la vida política, radicalizó su discurso, que se ganó en especial el apoyo de la pequeña burguesía rural. Atacaba tanto a la izquierda como a la derecha, denunciando la ineficacia del gobierno y el peligro del comunismo. La Italia de la posguerra estaba sumida en el caos. Huelgas, desempleo y temor a una revolución bolchevique. En este contexto, Mussolini presentó una solución, un movimiento que combinaría el nacionalismo con la disciplina militar y el control estatal de la economía. En este punto es donde reaparece la Unión Sindical Italiana, la USI, el partido formado a partir del ala más radical del Partido Socialista, que, recordemos, su objetivo era convertirse en la base de un futuro gobierno obrero que eliminaría por completo los partidos políticos. A causa de la guerra, la USI sufrió una nueva escisión, esta vez de los nacionalistas que apoyaban la intervención en el conflicto mundial. Este nuevo partido mantuvo su actividad hasta que en 1917, tras su anticipado regreso del frente, Benito Mussolini emergió como su líder natural. Esta nueva organización política se refundó como los Fasci d'Azione Rivoluzionaria, el Fascio de Acción Revolucionaria. Este partido se constituyó como un frente unido que pretendía aglutinar a toda la izquierda intervencionista del PSI, en oposición tanto a los reformistas como a la línea leninista, que rechazaba la participación de sus respectivos países en la Gran Guerra. Entre ellos se encontraban también antiguos miembros de la Unión Italiana del Trabajo, así como exsocialistas que habían roto con el partido para seguir a Mussolini. Consciente de la importancia de contar con un medio de difusión propio para consolidar y expandir su mensaje, Mussolini fundó y asumió la dirección del periódico Il Popolo d'Italia, financiado por empresarios italianos, y según documentos desclasificados, también por el gobierno británico. Este nuevo periódico se convirtió en el principal órgano de expresión de los intervencionistas y de los nacionalistas de izquierda, unidos por un fervor nacionalista y un impulso revolucionario. Desde sus páginas, Mussolini promovió una ideología híbrida que combinaba elementos de socialismo, nacionalismo y militarismo, sentando así las bases de lo que más tarde cristalizaría en el fascismo. Tras el fin de la guerra, Mussolini intentó canalizar el profundo malestar que recorría toda Italia. Aunque el país había combatido junto a los aliados, los beneficios obtenidos en el Tratado de Versalles fueron escasos. Las promesas realizadas por Francia y el Reino Unido, que habían incentivado su participación en el conflicto, quedaron en gran medida incumplidas, dando lugar a lo que se conoció como la Cuestión Adriática. Esta disputa giraba en torno a una serie de reclamaciones territoriales que generaron tensiones y enfrentamientos por el control de diversas zonas de la costa dálmata.
A pesar de que muchos de estos territorios contaban con una significativa población de origen italiano, lo que alimentaba las aspiraciones del nacionalismo, fueron asignados tras la Primera Guerra Mundial al recién constituido Estado yugoslavo paneslavo. Esta decisión fue vista por amplios sectores de la sociedad italiana como una traición, y alimentó aún más el sentimiento de frustración nacional, que desembocó en la victoria mutilada. Esta desilusión generalizada, agravada por el aumento de la pobreza y el desempleo, alimentó una oleada de frustración popular que se tradujo en huelgas masivas, protestas obreras, revueltas campesinas y el creciente descontento de los veteranos de guerra, muchos de ellos desmovilizados y sin perspectivas de futuro. Entre las capas sociales más descontentas e influenciables surgieron las organizaciones de excombatientes, en especial las formadas por los Arditi, tropas selectas de asalto, víctimas de la frustración colectiva, pero también del resentimiento por el escaso reconocimiento a sus sacrificios y valentía durante los años de combate. En este clima de agitación, Mussolini dirigió su discurso contra los partidos socialistas, a quienes acusó de traicionar a la nación y de ser los responsables del colapso italiano. Algo parecido a la famosa puñalada por la espalda que en Alemania capitalizó Hitler, señalando que el ejército alemán no perdió la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla, sino que fue traicionado por los civiles en el frente interno, especialmente los judíos, los socialistas revolucionarios que fomentaron las huelgas y los disturbios laborales. Mussolini argumentaba que habían antepuesto sus intereses ideológicos a los del país, negándose a defender la patria en uno de sus momentos más críticos. No era una acusación infundada, solo los socialistas italianos y los rusos se habían opuesto abiertamente a la guerra, en cumplimiento de los principios internacionalistas pactados en la Segunda Internacional. Mussolini, por el contrario, se presentaba como el líder que sí había comprendido la necesidad del sacrificio nacional, postulándose ahora como el salvador del orden, del pueblo y de la nación. En ese contexto de crisis y descontento, fue tomando forma una nueva corriente política que culminó el 23 de marzo de 1919, con la fundación de los Fasci Italiani di Combattimento, los Fasces Italianos de Combate, un grupo paramilitar que atacaba a socialistas y sindicalistas. El término Fasces no fue elegido al azar. Evocaba tanto a las antiguas asociaciones de obreros y campesinos del siglo XIX como a los Fasces de los lictores romanos, símbolo de autoridad, unidad y poder. De este modo, el nuevo movimiento pretendía encarnar el espíritu revolucionario de las masas, al mismo tiempo que reivindicaba una continuidad simbólica con la grandeza del pasado imperial romano. El programa inaugural de los Fasces Italianos de Combate aúna un rabioso nacionalismo con demandas de corte social, tales como el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas, el voto femenino, la participación de los trabajadores en la gestión de la industria, el retiro a los 55 años, la nacionalización de las fábricas de armas y municiones, confiscación de los bienes de las congregaciones religiosas y abolición de las rentas episcopales. Un programa ciertamente audaz para la época que, sin embargo, fue eclipsado por su sorprendente alegato en favor de la violencia regeneradora y los elocuentes histerismos nacionalistas que el fin de la Primera Guerra Mundial y sus resultados provocaron en los representantes de esta corriente política. Mussolini quería algo completamente nuevo, un antipartido, y creía haberlo logrado en los Fasces. Íñigo Bolinaga, Breve historia del fascismo. Proclamó que lo que nacía en ese momento era un movimiento con vocación de masas, que debía mostrarse implacable y directo, capaz de expresarse tanto con la palabra como con la fuerza. Los Fasces no dudarían en enfrentarse a sus adversarios, recurriendo sin titubeos a la violencia política, la cual quedaba reflejada en su estética, su simbología, sus consignas y sus discursos, elementos de los que se enorgullecían abiertamente. ¡Un partido con un ejército! ¡Una cosa nunca vista antes! ¡Eso somos nosotros! ¡Inauditos! ¡Lo nunca visto! ¡Nosotros escribimos la historia! Su objetivo era destruir por completo el orden existente, el parlamentarismo burgués y el marxismo fragmentador, el pacifismo, los buenos deseos y la hipocresía de la moral convencional. Ensalzaban la guerra como un medio de redención, promoviendo la idea de que el mundo debía arder para que, sobre sus ruinas, emergiera una nueva era marcada por la grandeza nacional y la justicia social. Este audaz manifiesto atrajo a un número considerable de figuras influyentes en la Italia de la época,
quienes vieron en el movimiento una propuesta revolucionaria y transformadora. La nueva agrupación política, impulsada por la oratoria apasionada de Mussolini y respaldada por un notable grupo de intelectuales, irrumpió con ímpetu en la escena política. Su primera gran campaña fue una feroz crítica al gobierno por aceptar un desenlace de la guerra que, si bien había logrado expandir su territorio, sus ambiciones en Turquía, Albania y África quedaron frustradas. Tampoco consiguió Fiume, una ciudad considerada irredenta, separada de Italia por el Adriático y enclavada en el territorio del recién formado Estado yugoslavo. Fiume, actualmente llamada Rijeka, se encuentra en la costa del mar Adriático. Aunque hoy su población es mayoritariamente croata, en épocas anteriores, especialmente desde la Edad Media, había sido un núcleo de población predominantemente italiana, debido a su vinculación con las antiguas ciudades-estado mercantiles. La posible cesión de Fiume a la nueva Yugoslavia fue considerada inadmisible por buena parte de la opinión pública italiana, y pronto se convirtió en el símbolo del agravio nacional. El gobierno, paralizado e incapaz de resolver la situación, alimentó las sospechas de que Fiume sería finalmente entregada a los yugoslavos. Mientras tanto, el territorio seguía bajo la administración de las fuerzas aliadas, que mantenían una presencia simbólica que no hacía más que aumentar la tensión. En ese clima de incertidumbre y frustración, comenzaron a surgir movimientos insurreccionales espontáneos, algunos de ellos alentados por los oficiales italianos destacados en la zona, que contemplaban la posibilidad de forzar la anexión de Fiume por la vía de los hechos. La situación se volvía cada vez más delicada y amenazaba con provocar un conflicto de mayor envergadura en la región. Fue entonces cuando apareció en escena un personaje inesperado, no un general ni un diplomático, sino un poeta, Gabriele D'Annunzio, famoso por sus gestos audaces durante la guerra, como aquel vuelo sobre Viena lanzando proclamas propagandísticas, y por su carácter provocador y narcisista. Se presentó como el líder ideal para asumir el desafío de Fiume. El italiano vivo más famoso del mundo. Mi pueblo lo adora, lo venera. Su carisma, su capacidad de oratoria y su visión romántica del nacionalismo le valieron el apoyo de una coalición que abarcaba desde los derechistas más duros hasta sectores del sindicalismo revolucionario. Aclamado por sus seguidores, D'Annunzio inició una gira por toda Italia, movilizando voluntades en favor de la incorporación de Fiume. En contacto constante con los italianos allí apostados, planeó una operación simbólica pero contundente. ¡O Fiume! ¡O muerte! ¡O Fiume! ¡O muerte! ¡O Fiume! ¡O muerte! Un contingente de arditi y militares insurrectos encabezados por el propio poeta partió rumbo al enclave, siendo recibidos con entusiasmo por los locales. El número de simpatizantes creció a medida que avanzaban, y la expedición fue adquiriendo un aire entre lo épico y lo extravagante. General, Comandante, debo ordenarle que dé la vuelta. por amor a la patria no puedo obedecerle. Se sirve a la patria respetando la autoridad del Estado. Pues adelante, dispare a estas medallas. Una vez en Fiume, y tras la retirada de las tropas aliadas, los hombres de D'Annunzio entraron en la ciudad vitoreados como libertadores. El propio D'Annunzio, apodado ahora el comandante, se dirigió al pueblo desde el balcón del ayuntamiento, proclamando la anexión simbólica a Italia, izando la bandera tricolor e inaugurando así una aventura política sin precedentes, que marcaría profundamente la historia posterior del nacionalismo italiano. Desde el principio, el comandante imprimió a su gobierno un carácter marcadamente ceremonial, inspirado tanto en la Roma clásica como en la estética futurista, y aderezado con su particular visión del mundo. Instituyó un calendario de festividades patrióticas y actos públicos que exaltaban la fuerza, la juventud y el heroísmo, mientras que hacía discursos desde el balcón del ayuntamiento, en los que dialogaba con la multitud, algo que ningún político había hecho hasta entonces. Todos estos rasgos se convirtieron en habituales dentro del régimen. Introdujo el uso del uniforme negro de los arditi, el saludo romano y banderas con calaveras, todos ellos símbolos que Mussolini posteriormente integraría en su movimiento político. Sin embargo, detrás de toda esta estética operística, Fiume era una ciudad sitiada. El bloqueo económico, promovido por las potencias vencedoras de la guerra y aceptado incluso por el Parlamento italiano, provocó una crisis de abastecimiento que ni la música ni la poesía lograban aliviar. D'Annunzio no administraba el enclave, lo transformaba en un escenario para su proyecto cultural y político, un ensayo utópico de una humanidad renovada. Desencantado con el acuerdo entre Italia y Yugoslavia,
D'Annunzio abandonó su discurso irredentista para embarcarse en la construcción de un nuevo estado desde cero. Quería convertir a Fiume en una ciudad-estado ideal, basada en sus propios principios estéticos y filosóficos. En esta tarea, la disidencia fue duramente castigada, y el idealismo literario ocultaba una realidad autoritaria. Una de las piezas clave de este proyecto fue la Carta del Carnaro, la constitución oficial del Estado Libre de Fiume, redactada junto al sindicalista revolucionario Alceste de Ambris, ferviente admirador de Mussolini. El texto era más una obra literaria que un instrumento legal, lleno de retórica florida y carente de rigor técnico. Se presentaba como un documento en constante evolución, abierto y no terminado, en oposición a las constituciones tradicionales, que consideraban herméticas y obsoletas. Bajo esa forma de prosa lírica, sin embargo, se consolidaba una dictadura, en la que el poder último recaía exclusivamente en el comandante. La Constitución exaltaba a la nación como entidad suprema, por encima del individuo, y esto, junto con su desprecio por la estructura jurídica clásica y la priorización de la acción colectiva sobre los derechos individuales, constituía una antesala del pensamiento fascista. A pesar de ello, la Carta del Carnaro también incluía elementos progresistas llamativos: igualdad de género, educación pública, pensiones y prestaciones sociales. El diseño social se articulaba en torno a 10 corporaciones, en otras palabras, castas, cada una regida por su musa respectiva. La 10ª, reservada para los hombres superiores, poetas, artistas e intelectuales, era la élite dirigente. Toda propuesta política podía ser discutida, pero su implementación quedaba al arbitrio del comandante. En la práctica, el experimento de Fiume no fue más que una dictadura revestida de estética poética. Pese al entusiasmo inicial, el aislamiento político, la escasez de recursos y el deseo de las grandes potencias de disolver aquella anomalía diplomática terminaron por sellar el destino del peculiar régimen. En noviembre de 1920, el Tratado de Rapallo, firmado entre Italia y Yugoslavia, reconoció oficialmente a Fiume como una ciudad libre, aunque bajo soberanía italiana. El acuerdo fue bien recibido por amplios sectores nacionalistas, por los propios residentes de Fiume, por buena parte de los simpatizantes de Gabriele D'Annunzio e incluso por Benito Mussolini, quien expresó su aprobación al tratado ítalo-yugoslavo en un artículo titulado Rapallo. En él valoró positivamente que Fiume obtuviera el estatus de ciudad libre. No obstante, la reacción de D'Annunzio fue completamente opuesta. Se negó a reconocer el pacto y no estaba dispuesto a abandonar el poder que había asumido por iniciativa propia. ¡Ríndete! La gente no sabe dónde está Fiume. ¿La quieres? ¡Pídela! ¡Pídela! Ríndete, viejo loco. Su negativa desembocó en una confrontación directa con el gobierno italiano. Declaró la guerra al Reino de Italia, lo que provocó un enfrentamiento conocido como la Navidad Sangrienta. En este episodio, breve pero sangriento, el ejército italiano actuó con contundencia y acabó con la autoproclamada República de Fiume, disolviendo así la aventura política liderada por el poeta. Así concluía de forma casi tan insólita como había comenzado la primera experiencia que muchos consideran prefascista. La aventura de D'Annunzio fue celebrada con admiración por figuras destacadas del nacionalismo italiano, incluyendo al propio Mussolini, y por una parte significativa del mundo cultural e intelectual de la época. El Partido Nacional Fascista tomó como referencia muchos de los elementos simbólicos, ceremoniales y rituales que Gabriele D'Annunzio había introducido durante su breve pero intensa experiencia de gobierno en el Estado Libre de Fiume, que duró poco más de un año. Esta singular iniciativa, llevada a cabo entre 1919 y 1920, es vista por muchos historiadores como una especie de anticipo o laboratorio del fascismo implementado después por Mussolini, no solo en lo estético, sino también en cuanto a su ideología y formas de acción. A lo largo de su vida, Mussolini parecía estar siempre a la sombra de figuras contemporáneas más carismáticas o dominantes. Primero fue Gabriele D'Annunzio y más tarde Adolf Hitler. Aunque aspiraba a proyectar una identidad propia, una visión política singular, un estilo personal y un liderazgo indiscutible, lo cierto es que imitó numerosos aspectos del poeta soldado. Los discursos desde los balcones, la teatralidad pública, los gestos grandilocuentes, la estética de los camisas negras, el saludo romano y la envoltura de todo ello en un aire imperial que evocaba los días en que Roma dominaba el Mediterráneo. Incluso su apelativo, Il Duce, bebía directamente de la figura de D'Annunzio, quien se autoproclamaba Il Comandante.
Paradójicamente, Hitler acabaría replicando la escenografía fascista italiana, y durante un tiempo, Mussolini fue visto como el hombre fuerte que inspiraba al líder alemán. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el creciente protagonismo de la Alemania nazi, que incluso tuvo que intervenir militarmente para auxiliar a Italia en varias ocasiones, Mussolini comenzó a radicalizar su discurso y adaptar su política, como la persecución de judíos, para parecerse cada vez más a su homólogo germano. En ese proceso perdió parte de la autonomía que había intentado conservar, y con ello traicionó una vez más a aquellos que lo habían seguido. Huelo el momento que viene, y me da igual cómo, mi momento ha llegado. ¿Y qué importa si ahora soy el hombre que odiaba de niño? Soy un animal coherente. He traicionado a todos, incluso a mí mismo. Mientras D'Annunzio hacía su campaña personal en Fiume, en Italia, el Partido Socialista, que en 1919 se había unido a la Tercera Internacional con la intención de impulsar una revolución en el país, experimentó un crecimiento notable. Este auge se debió al profundo malestar que dominaba entre campesinos y obreros, quienes soportaban las peores consecuencias económicas del esfuerzo bélico. Las élites del país observaban con temor cómo las huelgas, cada vez más frecuentes, sacudían la nación y amenazaban con sumirla en un estado de agitación permanente. La intensificación del conflicto social generaba una alarma creciente entre los sectores dirigentes, que veían en estos levantamientos un peligro inminente para el orden establecido. Ante semejante situación, la burguesía no tuvo más remedio que echarse a los brazos del único movimiento que les aseguraba el enfrentamiento abierto contra el comunismo y que podía encargarse de lo que la policía, legalmente, no podía hacer. Frente a la amenaza roja no cabían medias tintas, de manera que las autoridades miraban a otro lado para hacer como que no se apercibían de los excesos de los fascistas cuando estos empezaron a amenazar, asaltar o incluso asesinar a militantes socialistas. De este modo, Italia se convirtió en un auténtico campo de batalla que degeneró en dos consecuencias trascendentales. En primer lugar, la burguesía liberal se asustó de tal manera que comenzó a apoyar económicamente al fascio, lo que repercutió en un importante crecimiento del movimiento, tanto a nivel de militancia y presencia en las calles como de medios y facilidades que se pusieron a su alcance. En segundo lugar, a medida que el fascismo se expandía por la península, fue nutriéndose de militantes que, si bien coincidían con la extracción social media-baja que buscaba, se encontraban muy lejos de las posiciones izquierdistas del primer fascismo. La guerra contra el socialismo atrajo a las filas de Mussolini a un gran número de derechistas que compartían el nacionalismo y el antimarxismo, pero nada más. Seducidos por el elogio de la violencia de que hacían gala los fascistas y la impunidad con la que actuaban, su base social se transformó en el antónimo de todo lo que sonara a izquierda. Íñigo Bolinaga, breve historia del fascismo. Este cambio de rumbo ideológico llevó a los líderes fascistas a suavizar su discurso original, alejándose poco a poco del radicalismo de izquierda que los había caracterizado en sus inicios. Esta evolución causó malestar entre algunos de los primeros seguidores del movimiento, quienes sintieron que se traicionaban los principios fundacionales. A medida que crecía la afiliación al movimiento y se multiplicaban sus integrantes, el mensaje de Mussolini comenzó a desplazarse con claridad hacia la derecha, lo que se tradujo en un aumento progresivo del respaldo electoral. Si bien en las elecciones de 1919 los resultados fueron un fracaso rotundo, en 1921 el escenario cambió de forma radical. Ese año, las huelgas generales impulsadas por los socialistas, con la intención declarada de desestabilizar el país y emular la Revolución Rusa, provocaron un colapso parcial del orden social y económico. En este contexto de caos y parálisis institucional, los fascistas comenzaron a presentarse como restauradores del orden. Rompían huelgas, enfrentaban a los piqueteros y garantizaban que fábricas, talleres y campos volvieran a operar. Siguiendo órdenes de Mussolini, los escuadristas sustituyeron a los huelguistas y lograron hacer fracasar la protesta. Esta actuación les ganó el respaldo de amplios sectores sociales, que, sin identificarse necesariamente con el fascismo, lo veían como un freno efectivo frente a la expansión del socialismo revolucionario. Entre sus apoyos se encontraban empresarios industriales, grandes y medianos propietarios agrarios, comerciantes, pequeños burgueses e incluso trabajadores no alineados con los sindicatos marxistas. Para muchos de ellos, el fascismo no era una ideología, sino una herramienta útil para contener lo que consideraban una amenaza mayor, la revolución socialista. Es importante destacar que este apoyo no se traduce en una defensa del capitalismo liberal. Desde sus orígenes, el fascismo no solo rechazaba el marxismo por su corriente internacionalista, sino también el sistema capitalista, al que consideraban decadente y deshumanizador.
Pero en esa etapa fundacional, su prioridad era derrotar a sus enemigos inmediatos, los socialistas. Si estos paralizaban un sector, los fascistas lo reactivaban. Si los socialistas convocaban una huelga, los escuadristas la rompían por la fuerza. Era una lucha por el control del país, disfrazada de restauración del orden, legitimada por la violencia y envuelta en un discurso nacionalista. Entra en escena el tomador. Para esa época se celebró en Roma el tercer congreso de los Fasces de Combate. Mussolini ya transformó su movimiento en un partido político organizado, el PNF, Partido Nacional Fascista, con Michele Bianchi como su primer secretario. Estaba dotado de una estructura definida y con secciones especializadas, sindicales como la Unión Obrera del Trabajo, que precedía incluso al partido, estudiantiles, femeninas y escuadristas. Estos últimos, conocidos popularmente como camisas negras por el color distintivo de sus uniformes, constituían un cuerpo paramilitar. Esta fuerza formó parte del aparato militar del régimen fascista italiano desde el periodo de entreguerras hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Su denominación informal evocaba intencionadamente a los legendarios camisas rojas de Garibaldi. Organizados bajo la dirección de Benito Mussolini, los camisas negras se convirtieron en el brazo armado del fascismo, encargados de aplicar con violencia su ideología en las calles. Estaban formados por pequeños grupos locales, encabezados por un jefe local, que se encargaba de llevar a cabo las acciones brutales por las que el PNF empezaría a ser conocido. Entre sus fundadores se encontraban intelectuales nacionalistas, antiguos oficiales del ejército, veteranos de los Arditi, la élite de asalto italiana, así como jóvenes propietarios rurales contrarios a los sindicatos obreros y campesinos. A medida que Mussolini ganaba influencia, estos grupos endurecieron sus métodos, recurriendo con creciente frecuencia a la agresión física, el amedrentamiento y los asesinatos políticos. Sus filas eran extremadamente diversas. Junto a los militantes convencidos del fascismo, también se encontraban delincuentes comunes y oportunistas que veían en el escuadrismo una vía rápida para ascender social y económicamente. El 28 de marzo de 1921, Mussolini desfiló en Milán con sus columnas de camisas negras, con ocasión del funeral de las víctimas del terrorismo anarquista del Teatro de Diana. Al mostrarse como enemigo de socialistas y comunistas, el fascismo consiguió ganarse el favor de los grandes terratenientes e industriales, teniendo un gran éxito electoral que llevó a más de 30 diputados fascistas al Parlamento italiano, entre ellos Mussolini. Mussolini respaldaba y justificaba esta violencia desde sus discursos, ahora claramente orientados a la derecha, invocando una supuesta flexibilidad ideológica y la idea de que la doctrina estaba en constante evolución. Bajo este pretexto podían actuar tanto con un discurso de izquierda como de derecha, ya que lo único que importaba era el interés supremo de la nación. En este contexto, cualquier tibieza o simpatía internacionalista era vista como una amenaza que debía ser eliminada. El 2 de julio de 1921, Mussolini había publicado un artículo en Il Popolo d'Italia, proponiendo a los socialistas un pacto de pacificación para frenar la espiral de violencia. El acuerdo se firmó al mes siguiente, gracias a la mediación del presidente de la Cámara. Sin embargo, el pacto tuvo escasa efectividad. Dependía de la voluntad de los líderes locales de ambos bandos, que solían ignorarlo. Muchos jefes escuadristas no reconocían aún la autoridad plena de Mussolini dentro del movimiento. Según el historiador Renzo De Felice, Mussolini enfrentaba fuertes tensiones internas, especialmente con figuras como Dino Grandi, que resistían su intento de consolidarse como líder único y garante del orden. En ese contexto, Mussolini escribió una frase reveladora. Puede el fascismo prescindir de mí, claro, pero yo también puedo prescindir del fascismo. Estas divisiones fueron, sin embargo, superadas de forma temporal. En enero de 1922, Mussolini fundó la revista mensual Gerarchia, que funcionaría como órgano de doctrina del régimen, con la colaboración destacada de su amante y propagandista cultural Margherita Sarfatti. Una de las claves del surgimiento del fascismo, según algunos sectores de la izquierda revolucionaria de principios del siglo XX, fue la fusión entre dos fuerzas ideológicas aparentemente opuestas, el socialismo y el nacionalismo. A esta unión llegaron los llamados sindicalistas revolucionarios, quienes, tras formular esta ecuación, dejaron de identificarse como socialistas en el sentido tradicional, para transformarse en algo nuevo,
una corriente política que derivaría en lo que hoy conocemos como fascismo. Este planteamiento, por supuesto, resulta polémico. Hoy en día existen muchos movimientos que mezclan elementos nacionalistas con políticas sociales sin que, por ello, puedan ser tildados de fascistas. Es importante aclarar, el fascismo no es socialismo. No lo es en su esencia, aunque algunos movimientos fascistas han adoptado componentes sociales o incluso comunistas en ciertas circunstancias. La diferencia fundamental radica en su enfoque. Mientras el marxismo propone la lucha de clases como motor del cambio, el fascismo reemplaza ese principio por la exaltación de la nación. Para los fascistas, la lucha de clases desintegra a la sociedad. En cambio, la nación la cohesiona. Esta distinción es fundamental para entender qué separa al fascismo de otras corrientes autoritarias de derecha. A menudo se utiliza el término fascista de manera genérica para referirse a cualquier dictadura conservadora y represiva. No obstante, esa definición resulta equivocada. El fascismo no es una continuidad del autoritarismo tradicional, es una ruptura. Nació como una ideología revolucionaria, totalitaria y modernista que buscaba subvertir el orden establecido, reorganizar la sociedad de forma jerárquica y rechazar los principios del humanismo ilustrado, como la igualdad de derechos individuales. En este sentido no puede confundirse con las dictaduras militares clásicas, conservadoras y ancladas en valores tradicionales o religiosos. Estas representan el pasado. El fascismo, por el contrario, emergió como una revolución antihumanista y ultranacionalista. No es casual que el fascismo naciera de las entrañas de una izquierda radical desencantada con el internacionalismo marxista, con el cual no solo rivalizaba ideológicamente, sino también físicamente en las calles. La Italia de entreguerras fue un hervidero de conflictos, donde los sindicatos socialistas dominaban el espacio público mediante la ocupación de fábricas, la paralización de los campos y la convocatoria constante de huelgas generales. En ese contexto de caos y confrontación, la violencia política no era una anomalía, sino un instrumento habitual del activismo revolucionario. El fascismo, lejos de ser el inventor de esa violencia, surgió en gran parte como una respuesta a ella, empleando la misma herramienta pero con un signo político diferente. Mussolini y sus seguidores, muchos de ellos exmilitantes socialistas y sindicalistas radicales, reinterpretaron el nacionalismo como un medio para restaurar el orden frente al caos percibido. Los primeros fascistas no se presentaban como conservadores, sino como revolucionarios nacionales que proponían una alternativa al marxismo internacionalista, canalizando el descontento de una clase media temerosa del colapso social y de sectores obreros frustrados con la inacción socialista. En ese sentido, el fascismo se construyó como una tercera vía entre el comunismo y el liberalismo, pero bebiendo sin complejos de la violencia política del que el socialismo ya había convertido en parte del paisaje cotidiano. De hecho, algunos de los teóricos más influyentes del fascismo procedían de corrientes socialistas extremas. Uno de ellos fue Georges Sorel, quien defendía la necesidad de un socialismo nacionalista y violento, capaz de provocar un cambio radical de forma inmediata. Sorel proponía abandonar el mito de la lucha de clases y sustituirlo por el mito de la nación. Un relato emocional y movilizador que no necesita ser racional ni verificable, porque su función es movilizar a las masas, inspirarlas, darles coraje y sentido de pertenencia. La gran novedad del fascismo es justamente esta, convertir el nacionalismo en el eje integrador de la sociedad, en el motor de un nuevo tipo de revolución. Para sus promotores, este era el único camino realista para movilizar a las masas obreras contra el capitalismo sin dividirlas por clases, como recuerda el historiador Stanley Payne. El fascismo se creó mediante la nacionalización de determinados sectores de la izquierda revolucionaria, y quienes desempeñaron un papel central en su formación fueron sindicalistas revolucionarios que abrazaron el nacionalismo extremista. Para los fascistas, la nación se convierte en el nuevo mito revolucionario, un símbolo emocional que unifica, que no requiere explicaciones y que sustituye el conflicto entre clases por un propósito común. Así lo resumía el propio Mussolini. Hemos creado nuestro mito. El mito es una fe, es pasión. No es necesario que sea una realidad. Es una realidad por el hecho de que es un estímulo, una esperanza, una fe, de que es coraje. Nuestro mito es la nación, nuestro mito es la grandeza de la nación. Uno de los pilares fundamentales del fascismo, íntimamente ligado a su marcado nacionalismo y violencia, fue el proyecto de construir una gran Italia, con Roma nuevamente al mando del Mediterráneo. Mussolini desarrolló su política exterior inspirándose en la doctrina del Spazio Vitale, el espacio vital, una idea que proponía la expansión territorial como vía para afirmar a Italia como potencia mundial. En su visión, los italianos eran los herederos naturales del Imperio Romano,
llamados a restablecer su antigua hegemonía sobre Europa y África del Norte. Esta política expansionista tenía como fin fortalecer a la nación italiana, asegurando su desarrollo, prosperidad y dominio regional. Al mismo tiempo se contemplaba la incorporación de otras comunidades dentro de la península, y en posesiones coloniales como Albania o Libia, que quedarían bajo la órbita del poder romano moderno. El proyecto del Spazio Vitale se dividía en dos áreas diferenciadas: el Piccolo Spazio, el espacio pequeño, reservado exclusivamente para italianos, y el Grande Spazio, el espacio grande, habitado por otras culturas que, aunque conservarían sus lenguas y tradiciones, estarían subordinadas a la influencia política, económica y cultural italiana. El Mediterráneo, llamado por los fascistas Mare Nostrum, como en tiempos de Roma, debía convertirse en el eje central de esta expansión, extendiéndose hasta el norte de África, desde el Atlántico hasta el Índico. El teórico fascista Giuseppe Bottai defendía esta visión con tintes casi misioneros, al afirmar que los nuevos italianos llevarían al mundo la luz de su arte, difundirían su saber y aplicarían su capacidad técnica y organizativa para transformar los territorios conquistados. A diferencia del nazismo, el fascismo italiano no se basaba en el racismo. Si hablabas italiano y te sentías italiano, entonces eras considerado italiano. En el vasto espacio que aspiraban a dominar, se respetarían las lenguas y tradiciones locales. La idea era recrear el espíritu de la antigua Roma, un imperio multicultural y multilingüe, pero unido por una estructura gubernamental sólida que integraba a los distintos pueblos bajo una misma autoridad imperial. Giovanni Amendola, uno de los principales opositores del fascismo, fue el primero en utilizar el término totalitarismo para criticar el régimen de Mussolini durante la década de 1920. El dictador italiano, en cambio, no tardó en apropiarse de este concepto, pero en un sentido completamente distinto y positivo para su causa. En uno de los escritos más citados, realizado en colaboración con Giovanni Gentile, su principal ideólogo, Mussolini expuso lo siguiente: Para el fascismo, todo está dentro del Estado y nada humano o espiritual existe ni tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario. El término totalitarismo nació en el contexto de los movimientos fascistas de entreguerras, como una forma de describir el tipo de régimen político que estos aspiraban a establecer, en contraposición al Estado liberal tradicional. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, proclamaba Benito Mussolini al referirse a una visión de un Estado absoluto. Años más tarde, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, expresaba una idea similar. Nuestro partido ha aspirado siempre al Estado totalitario. La meta de la revolución nacionalsocialista tiene que ser un Estado totalitario que penetre en todas las esferas de la vida pública. Con el tiempo, en el contexto de la Guerra Fría, se comenzó a asociar el término totalitarismo con el régimen comunista soviético, al considerarlo como una manifestación más pura de un sistema político que suprimía cualquier forma de pluralismo en la sociedad. En este enfoque, el totalitarismo se entendió como la negación del pluralismo social, cultural e incluso religioso, donde el Estado controlaba todos los aspectos de la vida individual y colectiva. En el análisis de los regímenes totalitarios del siglo XX, surgió la teoría de la herradura, una propuesta que cuestiona la tradicional visión lineal del espectro político. Al entrar en política he visto que no hay una línea que divida la izquierda de la derecha, sino un círculo. Si va muy a la izquierda, acabará encontrándose con alguien que ha ido muy a la derecha y llegarán al mismo lugar. Socialistas obreros como yo y nacionalistas obreras como usted. ¿El resultado? El nacionalsocialismo. Ambos tienden a compartir características como el autoritarismo, el uso sistemático de la violencia política, el culto al líder, la propaganda masiva, la supresión del disenso y la negación del pluralismo. En este sentido, no resulta sorprendente que Benito Mussolini, fundador del fascismo, surgiera de la izquierda radical, específicamente del socialismo revolucionario. Aunque posteriormente renegó del marxismo y rompió con el Partido Socialista Italiano, su tránsito hacia una ideología nacionalista y autoritaria estuvo marcado por el mismo impulso revolucionario que lo caracterizó en su etapa inicial. Mussolini no abandonó la violencia como instrumento político, simplemente redirigió su finalidad, de la lucha de clases a la unidad nacional. La teoría de la herradura también sugiere que los movimientos extremistas tienden a atraer a individuos con una alta tolerancia o incluso afinidad hacia la violencia como herramienta de transformación. En ambos extremos, las visiones del mundo son excluyentes, dogmáticas y buscan imponer un modelo cerrado de sociedad. Por ello, tanto el comunismo soviético como el fascismo italiano fueron considerados más tarde como formas totalitarias de organización del poder.
especialmente durante la Guerra Fría, cuando el término totalitarismo se utilizó para señalar el carácter absoluto del control estatal en dichos sistemas. Durante su discurso en defensa de la Ley Rocco de 1926, a través de la cual suprimió los partidos y organizaciones sindicales, a excepción de las de carácter fascista, Mussolini expresó: colaboración de las clases, otro punto fundamental del sindicalismo fascista. Capital y trabajo no son dos términos antagónicos, sino complementarios, ninguno puede prescindir del otro, por lo tanto deben entenderse y es posible que se entiendan. Cierto que este Estado asume grandes deberes, pero en el discurso de la Scala, yo he declarado que en mi concepto, en la concepción del fascismo, todo está en el Estado, nada fuera del Estado y, sobre todo, nada contra el Estado. Hoy nosotros vamos a disciplinar todas las fuerzas de la industria, todas las fuerzas de la banca, todas las fuerzas del trabajo. Disciplinamos las fuerzas políticas, disciplinamos las fuerzas morales, disciplinamos las fuerzas económicas. Estamos, pues, en pleno estado corporativo fascista. A comienzos de la década de 1920, Italia era un país fracturado, atrapado en una encrucijada histórica que combinaba el desgaste de la Primera Guerra Mundial con una democracia liberal tambaleante y sin rumbo. La posguerra no trajo la paz, sino el caos. La nación estaba asediada por huelgas obreras, ocupaciones de fábricas, enfrentamientos ideológicos y un profundo malestar social alimentado por la inflación, el desempleo y la frustración de los soldados desmovilizados, que no encontraban su lugar en la Italia por la que habían combatido. La clase política tradicional, compuesta por liberales y conservadores, se mostraba incapaz de ofrecer respuestas eficaces. Estos sectores, defensores del laicismo desde la unificación nacional, hacía 50 años, no solo rechazaban cualquier acercamiento con los socialistas, a quienes consideraban agentes de la revolución, sino también con el recién fundado Partito Popolare Italiano, de inspiración católica al que acusaban de clericalismo. El sistema parlamentario, fragmentado, inestable y dominado por redes clientelares, ofrecía un espectáculo de impotencia y parálisis. Nadie parecía capaz de canalizar las tensiones acumuladas. En ese contexto de crisis institucional y polarización social, el fascismo comenzó a posicionarse como una alternativa de orden. Al presentarse como enemigo frontal del socialismo y el comunismo, logró ganarse rápidamente el apoyo de grandes terratenientes, industriales del norte y sectores conservadores, cada vez más preocupados por el avance de la izquierda radical. Ese respaldo fue decisivo para las elecciones de mayo de 1921, cuando Mussolini resultó electo diputado al Parlamento, en un intento de incorporar a los fascistas dentro de una alianza parlamentaria para contener la agitación social. Esta legitimación política marcó un punto de inflexión. Desde entonces, los camisas negras intensificaron sus acciones directas en las calles, actuando como una milicia informal al servicio del movimiento. Convertidos en el brazo armado del fascismo, los camisas negras fueron protagonistas del escuadrismo, término derivado de las escuadras de acción, que organizaban ataques físicos y verbales contra sus adversarios. Las víctimas eran, en su mayoría, militantes socialistas, comunistas, dirigentes sindicales, concejales e incluso campesinos afiliados a las ligas agrarias. Sus métodos incluían palizas públicas, humillaciones, destrucción de sedes partidarias y la infame administración forzada de aceite de ricino. Si se administra en grandes dosis, se convierte en un laxante potente. Se mete el embudo en la garganta del socialista y se vierte una cantidad generosa de aceite. Luego se ata al socialista al capó del coche, lo paseamos y se caga encima delante de todo el mundo. Cuando el gobierno prohibió el uso de porras, de barras e incluso de bastones para caminar, para impedir que atacáramos a nuestros rivales. Esto es un bacalao de los mares del norte. Si se deseca, pasa a llamarse bacalao seco. Y vaya si es seco. Para el año siguiente, la violencia fascista había alcanzado una escala nacional. Las huelgas eran reprimidas con brutalidad. Los ayuntamientos gobernados por socialistas eran ocupados y regiones enteras, especialmente en el norte y el centro, estaban bajo control efectivo de las escuadras. El Estado liberal, debilitado y dividido, ofrecía una respuesta tímida o inexistente. El gobierno, presidido por Luigi Facta, parecía completamente superado por los acontecimientos, atrapado por el temor a una insurrección revolucionaria por parte de la izquierda y la descomposición de sus propias bases políticas. El 1 de agosto de 1922,
Las izquierdas convocaron una huelga general en protesta por la violencia fascista. Fue una acción masiva, pero mal organizada y sin respaldo unificado. En pocas horas fue sofocada con contundencia por los camisas negras, que se presentaron como garantes del orden frente al colapso de las instituciones. La ineficacia de la huelga fue un nuevo revés para los socialistas, y a ojos de muchos italianos consolidó la imagen del fascismo como único freno eficaz a la marea roja. Poco después, en septiembre, las escuadras fascistas ocuparon violentamente varios municipios claves, entre ellos la estratégica Civitavecchia, un puerto esencial para acceder a Roma desde el mar. Estas acciones, ejecutadas sin resistencia significativa, sirvieron como ensayo general y como señal del debilitamiento del Estado liberal. Estos hechos marcaron el inicio de lo que Mussolini llamaría la Revolución Fascista, un proceso mediante el cual aspiraba a conquistar el poder por la vía de los hechos, apoyado por sectores conservadores, industriales, militares y miembros de la monarquía. Todos ellos creían, o querían creer, que podrían controlarlo una vez en el gobierno. El 24 de octubre de 1922, en Nápoles, Mussolini reunió a 40.000 camisas negras. Ante una multitud enardecida, proclamó públicamente el derecho del fascismo a gobernar Italia. Fue su desafío más directo al Estado. Solo somos una turba, y al primer tiro, ¡puf!, colapsaremos como un castillo de naipes. No se debe disparar. Y fue en ese clima explosivo cuando Mussolini decidió dar el golpe definitivo. En octubre de 1922, ordenó la movilización general del Partido Nacional Fascista. Los camisas negras se concentraron en distintas ciudades para realizar demostraciones de fuerza coordinadas. El objetivo era claro: marchar sobre Roma y forzar al rey a entregarles el poder. De no hacerlo, amenazaban con una guerra civil total, brutal y destructiva, que solo podía tener dos desenlaces: la victoria del fascismo o la aniquilación del país. Según la visión de Mussolini, ninguna Italia merecía sobrevivir si no era bajo su liderazgo y su nueva concepción de la nación. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Con esta consigna, el fascismo delineaba un modelo de poder absoluto, donde el individuo quedaba subsumido al aparato estatal. Un totalitarismo que, en su lógica de control total, no difería en esencia del planteado por los regímenes comunistas que los socialistas más radicales y violentos pretendían instaurar. En ambos casos, el Estado lo era todo. La ideología, la ley; la disidencia, traición. El 22 de octubre comenzó la conocida como Marcha sobre Roma. Ese día llovía intensamente en Nápoles. Bajo un cielo plomizo, miles de camisas negras esperaban empapados una señal de su líder. Entonces, Mussolini pronunció una frase que se volvería histórica. Llueve en Nápoles, en Roma brilla el sol. Sin duda el ejército nos despedazará. Es un plan ridículo, lo sé. ¿De quién es la victoria? ¿De quién es la victoria? Soy contrario al suicidio. No lo saben, pero es una farsa. Marchar, levantarse, estamos locos. ¡A Roma! Esa sentencia, cargada de simbolismo, despertó a las columnas fascistas, que avanzaron en trenes, camiones y a pie hacia la capital. Era el punto de no retorno. Era su Rubicón. A pesar de la retórica beligerante, Mussolini jugaba en dos tableros. Mientras movilizaba a sus escuadristas, mantenía un discurso ambiguo, ofreciendo al gobierno la posibilidad de evitar el conflicto mediante la convocatoria de elecciones. Esta ambivalencia desconcertó a las autoridades, que no supieron si enfrentarlo como una amenaza militar o responderle como a un interlocutor político. Podemos reunir en 2 horas 240 unidades de infantería y 60 de artillería. Intentemos que todo esto no sea necesario. No hay nada que unos cuantos asientos no puedan acomodar. Sería un honor formar parte de un gobierno presidido por usted, pero era
El entusiasmo, la energía y las ganas de cambio del fascismo no las podrá contener un solo ministerio. ¡Cuídese! Vuelva a llamarlo. Hablemos claro. Su oferta tiene que mejorar bastante, digamos. 5 ministerios. Interior, exteriores, defensa, marina y trabajo. Por menos de eso no podré contener a los camisas negras. Le doy hasta medianoche para darme una respuesta. Y ahora perdone, pero debo colgar. Estamos empezando a negociar. Contrario a la imagen de una acción espontánea, la marcha sobre Roma fue cuidadosamente planificada. Mussolini llevaba meses tejiendo una red de apoyos entre industriales, altos mandos militares, banqueros e incluso figuras cercanas a la familia real. La reina Elena había manifestado simpatía por el movimiento fascista, y algunos sectores del ejército veían en los camisas negras un freno útil contra el avance del socialismo. En lo simbólico, el escritor Gabriele D'Annunzio había allanado el terreno años antes con su propuesta de una marcha sobre Roma, envuelta en retórica nacionalista y teatralidad. Su experimento en Fiume, aunque finalmente sofocado, dejó un precedente estético y político que los fascistas supieron capitalizar. Todo estaba preparado para que el fascismo se presentara ante la opinión pública como la única alternativa viable al caos y la parálisis. El 27 de octubre, miles de fascistas partieron desde Nápoles, Perugia y otras ciudades. Entre ellos estaba Gian Galeazzo Ciano, un joven de quien hablaremos más adelante, una persona que se convertiría en uno de los hombres más cercanos a Mussolini. Los camisas negras avanzaban en trenes, camiones y columnas a pie. Durante la noche del 27 al 28, las escuadras fascistas ocuparon centralitas telefónicas, estaciones y edificios públicos en diversos puntos del país, y cerca de 24.000 hombres estaban acampados a las puertas de Roma. No fue una invasión armada, pero sí una demostración de fuerza lo suficientemente intimidante como para forzar una decisión política. ¡Todo esto es ficción! Para ser creíble, hace falta cierta dosis de realidad. Majestad, sería conveniente que proclamáramos el estado de sitio para reprimir la barbarie fascista. ¿Debo dar la orden de disparar a mis súbditos? ¿No se ha disparado ya bastante? Desde la Armada Real aseguran que bastará un solo gesto de reacción. Los fascistas se hundirán si atacamos rápido. Prepare el decreto. El decreto del estado de sitio, Majestad. Señor, hay columnas de camisas negras marchando hacia Roma. Hasta que usted no firme, no podremos abrir fuego. Tu fais quoi encore debout? Je travaille. El jefe del gobierno, Luigi Facta, solicitó al rey Víctor Manuel III la declaración del estado de sitio. Pero el monarca se negó a firmar el decreto. Aún hoy se discuten sus razones. Algunos creen que temía una guerra civil, otros que desconfiaba de la lealtad del ejército. También se ha sugerido que, influenciado por sectores conservadores y monárquicos, prefería integrar a los fascistas al sistema antes que combatirlos. Sea cual fuese el motivo, su negativa dejó al gobierno sin respaldo. Facta presentó su dimisión. ¿Qué pasa? El rey no lo ha firmado. ¡Benito! Hemos ganado. He ganado. ¿Por qué el rey no lo ha firmado? ¿No ha querido derramar sangre? ¿No se fía de su propio ejército? ¿O simplemente ha pensado, ¿para qué molestarse? Esto es lo que sabemos. Sabemos que todo ha ocurrido exactamente como yo decía. ¿Alguien se lo esperaba? No. El 29 de octubre, el rey encargó oficialmente a Mussolini la formación de un nuevo gobierno, a pesar de que su partido solo contaba con una minoría parlamentaria. Al día siguiente, el 30 de octubre, los camisas negras desfilaron triunfantes en Roma. Mussolini, sin embargo, no participó físicamente en la llamada Marcha sobre Roma. Se encontraba en Milán y viajó en tren en solitario. Pero ese gesto de cálculo fue rápidamente mitificado como una insurrección popular que había salvado a Italia de la revolución comunista.
La vía estaba libre, sin disparar un solo tiro. Mussolini asumió el poder. El 31 de octubre presentó al rey la lista de su gabinete. Era un ejecutivo deliberadamente moderado, amplio y sin presencia socialista, diseñado para calmar los temores de los sectores tradicionales. Incluyó figuras liberales y conservadoras, pero marginó a los elementos más radicales del Partido Nacional Fascista. Esa decisión, aunque táctica, abrió una fisura interna dentro del fascismo, que con el tiempo se haría profunda y permanente. Pese a las concesiones formales, Mussolini se aseguró el control real del aparato estatal. Se reservó las carteras clave, Interior, Exteriores y la presidencia del Consejo de Ministros. Desde esos puestos comenzaría a pilotar la transformación de la monarquía parlamentaria en un régimen personalista. Su ambición era clara, forjar una nueva Roma que, desde el corazón de Italia, volviera a iluminar al mundo. Esa mañana, Roma amaneció cubierta de camisas negras desfilando entre vítores. En los balcones ondeaban banderas tricolores. Se hablaba de orden, de patria, de renacimiento. Había comenzado una nueva era. La dictadura aún no se había formalizado, el parlamento seguía en pie, y el rey conservaba su papel constitucional. Pero el alma de la democracia italiana ya había sido violentamente exorcizada. El Estado liberal había cedido sin resistencia ante un movimiento que había hecho de la violencia, la propaganda y el mito sus herramientas fundamentales de poder. Al inicio, Mussolini aún gobernaba dentro de un Estado democrático. Algunos liberales confiaban en que las responsabilidades del poder suavizarían al duce, domesticándolo. En sus primeros discursos prometió respeto a la monarquía, a las leyes del mercado y buscó apaciguar al Vaticano. Por un instante pareció que el sistema resistiría. Pero fue solo una ilusión. Apenas 15 días después de su llegada al poder, Mussolini solicitó al Parlamento poderes especiales por un año con el pretexto de reformar el Estado. Lo hizo en un discurso arrogante, cargado de imágenes apocalípticas y amenazas veladas. Su ascenso contaba además con el respaldo tácito del gobierno británico, interesado en preservar la estabilidad en el Mediterráneo. El 16 de noviembre, Mussolini obtuvo el voto de confianza en la Cámara de Diputados, con 316 votos a favor, 116 en contra y 7 abstenciones. En su primer discurso oficial, conocido como el Discorso del Bivacco, lanzó un mensaje inequívoco. He rechazado la posibilidad de vencer totalmente, y podía hacerlo. Me impuse límites. Me dije que la mejor sabiduría es la que no se abandona tras la victoria. Con 300.000 jóvenes armados, decididos a todo y preparados casi místicamente para obedecer cualquier orden mía, puedo castigar a cualquiera que haya intentado difamar al fascismo. Puedo convertir esta aula sorda y gris en un campamento de soldados. Podía cerrar el Parlamento y formar un gobierno exclusivamente fascista. Podía, pero no he querido. Al menos por ahora. El mensaje era claro, obediencia o ruptura. El pleno, intimidado, cedió. Así comenzó el vaciamiento progresivo de la democracia italiana. La democracia sobrevive gracias a mi gran gentileza. Por ahora. A ver cómo os portáis. Mussolini creó el Gran Consejo Fascista, órgano supremo del régimen que funcionaba como puente entre el partido y el Estado, aunque en la práctica consolidaba su control personal. Fusionó el Partido Nacional Fascista con otras agrupaciones nacionalistas menores y transformó las escuadras en una milicia estatal legalizada. El 14 de enero de 1923, los camisas negras pasaron a ser formalmente la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, la milicia voluntaria por la seguridad nacional. Todo debía emanar del Estado, lo que no sería suprimido. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Ese sería el nuevo principio rector. Así comenzó la Italia fascista, una marcha ya no sobre Roma, sino sobre el corazón mismo de la democracia. El Parlamento le concedió durante un año plenos poderes en los ámbitos económico y administrativo. Pocos días después, se reunió por primera vez el Gran Consejo del Fascismo. A principios del verano del año siguiente, Mussolini presentó la Ley Acerbo, que modificaba el sistema electoral. El partido que obtuviera al menos el 25% de los votos recibiría automáticamente 2/3 de los escaños en la Cámara de Diputados.
Para cambiar la historia se necesita audacia. Hay que superar los límites que nadie ha osado superar. Lo único que pedimos es gobernabilidad. ¡Bravo! ¿Qué es eso que llamáis gobernabilidad? ¡Es dictadura! ¡Bravo! Y pondrán el grito en el cielo. Podríamos hablar del cuánto, del cómo, pero el límite ya se ha superado y un límite superado ya no es un límite. ¡Debatámoslo! Nos negamos a debatir una propuesta que es inadmisible. La ley fue aprobada en julio, asegurando una mayoría parlamentaria que ya no dependía del consenso, sino de la ingeniería institucional. Ese mismo mes, durante la conferencia de Lausana, y con apoyo británico, se reconoció el control italiano sobre el archipiélago del Dodecaneso, ocupado desde 1912. El prestigio internacional de Mussolini crecía. El 27 de agosto, tras el asesinato del general Enrico Tellini y varios oficiales italianos en la frontera greco-albanesa, un hecho conocido como el incidente de Tellini, Mussolini ordenó la ocupación de la isla de Corfú. Aunque Italia se retiró tras la presión de la Sociedad de Naciones, obtuvo una compensación económica. La operación reforzó su imagen como un líder firme y decidido en política exterior. Poco después, se firmó un acuerdo clave entre la patronal Confindustria y la Confederación de las Corporaciones Fascistas, estableciendo un marco de colaboración que permitió al régimen ejercer control directo sobre las relaciones laborales. Antes de terminar el año, un decreto real creó los Enti Comunali di Assistenza, la ECA, organismos encargados de coordinar la asistencia social, especialmente a la infancia abandonada. Así, el fascismo no solo se consolidaba como una fuerza política, sino como un proyecto totalizador de Estado, autoritario, centralizado y paternalista. A comienzos de 1924, Italia reforzó su posición internacional con la firma del Tratado de Roma con Yugoslavia, por el cual este país reconocía la soberanía italiana sobre Fiume, que fue oficialmente anexada el 16 de febrero. En reconocimiento por este logro, el rey otorgó a Mussolini la condecoración más prestigiosa de la monarquía, el Collare della Nunziata. Poco después, Italia estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, convirtiéndose en la primera potencia vencedora de la Primera Guerra Mundial en hacerlo. A primera vista parecía una contradicción flagrante. ¿Cómo podía un régimen abiertamente anticomunista, que se presentaba como el muro de contención frente a la revolución bolchevique, tender la mano a Moscú? La respuesta está en el pragmatismo político de Mussolini. A pesar de su retórica ideológica, el duce era perfectamente consciente de que la diplomacia no podía regirse únicamente por principios. Italia necesitaba reforzar su posición internacional, y el reconocimiento de la URSS ofrecía una vía para ampliar mercados, acceder a materias primas y, sobre todo, ejercer presión sobre las potencias occidentales, que aún no habían decidido qué hacer con el régimen soviético. Además, Mussolini admiraba, aunque nunca lo admitiría abiertamente, ciertos aspectos del comunismo soviético: su centralismo férreo, su capacidad para movilizar a las masas y su voluntad de moldear la sociedad desde el Estado. De hecho, llegó a declarar en privado que prefería el bolchevismo ruso al socialismo parlamentario occidental, al que consideraba débil y sometido a intereses burgueses. Desde su punto de vista, la URSS representaba un tipo de poder total, aunque ideológicamente opuesto, que respetaba, porque también nacía de la voluntad revolucionaria y del desprecio hacia la democracia liberal. Por otro lado, la Unión Soviética tampoco dudó en aceptar el acercamiento. Para Moscú, la alianza con una potencia europea servía para romper el aislamiento internacional y ganar reconocimiento. Aquel tratado con Italia fue un éxito diplomático para ambos regímenes, dos enemigos ideológicos que, sin embargo, sabían cooperar cuando les convenía. Al mismo tiempo, Italia firmó un acuerdo con el Reino Unido, que le permitió ampliar su presencia colonial en el Cuerno de África, mediante la anexión de un nuevo territorio a la Somalia italiana, reforzando su control en la región. El 24 de marzo de 1924, Italia marcó un nuevo hito en la historia de la propaganda política. Por primera vez se intentó radiotransmitir un discurso de Mussolini. La voz del duce llegaba a miles. No solo gobernaba Italia, comenzaba a hablarle directamente. Las elecciones del 6 de abril de 1924 marcaron un antes y un después. La llamada Lista Nacional, conocida popularmente como el Listone, estaba encabezada por el Partido Nacional Fascista, pero también incluía a liberales y antiguos aliados conservadores.
Ganó con un resultado aplastante, cerca del 65% de los votos y un total de 375 diputados. La gran mayoría de ellos, 275, eran fascistas. La campaña electoral se desarrolló en un clima de violencia e intimidación sistemática contra los opositores. El 30 de mayo de 1924, en medio de un parlamento tenso y bajo la atenta mirada del régimen, el diputado socialista Giacomo Matteotti pronunció uno de los discursos más valientes de la historia política italiana. Los candidatos ni siquiera podían moverse libremente. Y muchos renunciaron a presentarse porque sabían muy bien que corrían peligro. He documentado casos de individuos que han votado 10 o 20 veces. Exigimos la anulación de las elecciones. ¡La anulación de las elecciones! Al menos el discurso lo he dado. Ahora preparad las oraciones fúnebres. 10 días después, el 10 de junio, fue secuestrado en plena calle, a plena luz del día por un grupo de fascistas. ¡Quieto! ¡No se muevan!